Muy buenas tardes, Dios les bendiga grandemente en el amor de Cristo. Este día domingo, 20 de abril del 2025, son las 6:50 de la tarde. Estoy aquí para compartir una palabra de parte de mi Señor de este día domingo. La palabra va a estar en el Nuevo Testamento, va a estar en el libro de Romanos 7. En el 24 me respaldo lo que el Señor me dio, pero le vamos a leer desde Romanos 7. Vamos a empezar a leer desde el 7 hasta el 24. Esta palabra que el Señor me dio, enero 29 del 2025 a las 9:07 de la mañana. Miserable de mí. Esta es la palabra, miserable de mí. La palabra se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Esa es la palabra. Vamos a ver cómo mi Señor lo lleva. Dice, ¿qué diremos, pues? Es una pregunta. ¿Qué diremos, pues? ¿La ley es pecado? Otra pregunta, en ninguna manera. Pero yo no conocí el pecado sino por la ley. Dice el Pablo que él conoció el pecado por la ley. Tampoco conociera la codicia si la ley no dijera, no codiciarás. Y aquí donde dice no codiciarás, no codiciarás. Y aquí mismo dice, ¿qué no codiciará usted? En Deuteronomio 5:21 dice, no codiciarás la mujer de tu prójimo, ni codiciarás la casa de tu prójimo, ni su tierra, ni su siervo, ni su sierva, ni su buey, ni su asno, ni cosa alguna de tu prójimo. Definitivamente, ni el perro de tu prójimo tienes que codiciar. Ninguna cosa de esa tenemos que codiciar, dice, va. Mas el pecado, tomando ocasión por el mandamiento, produjo en mí toda codicia. Porque sin la ley, el pecado está muerto. Sin la ley, el pecado está muerto. Sin la ley. Y con Jesús, el pecado está muerto. Pero sin Jesús y con la ley, el pecado está vivo. ¿Se da cuenta? ¿Se da cuenta cómo están regresando? ¿Cómo están regresando? De no llevar una vida esforzada, apartándolos de la vida terrenal para ser espiritual. Pero no queremos esforzarlos. Entonces, como no queremos esforzarlos, los vamos a hacer religiosos, los vamos para cualquier changarro para seguir pecando. ¿Por qué? Porque no los queremos apartar del mal. Porque queremos seguir llevando una vida de pecado continua, una de pecado continua. Y el Evangelio de Jesús demanda que los apartemos, que los separemos de lo que tiene que ver con el mundo, de lo que tiene que ver con el pecado. Entonces están renunciando a la vida eterna. Están renunciando a la vida eterna porque no se quieren esforzar en buscar el reino de Dios y su justicia. Regresan allá a vivir como quieran y como quieran, religiosos nada más. Pero yo te voy a decir que en esa religiosidad cuesta más dinero, porque es que hasta la religión cuesta dinero. Porque hasta ahí te piden dinero. O sea, sin embargo, el Mesías no. Te quita dinero el hombre, pero la salvación es gratis. Es para quien la quiere. Entonces han regresado a estar peores.
Porque antes pecaban sin excusarse en ninguna religión. Por ejemplo, el inconverso, el que no pertenece a nada, ese está pecando sin freno. No va a nada. Sin embargo, hay pecadores con una religión. Y es en vano. Es en vano porque esa religión no te lleva a nada. Y para allá se está yendo la mayoría. Para allá se está yendo la mayoría. Y si vivir religiosamente hubiera sido de provecho, el Dios de Abraham no hubiera mandado a su hijo a morir por el pueblo de él. Porque lo mandó a morir por el pueblo de él. Entonces, si ellos estaban muy bien en lo que hacían, ¿para qué iba a mandar a Jesús? A que muriera por ellos. No lo hubiera mandado, ¿vea? Sin embargo, los mandó a vivir porque ahí... Sin embargo, mandó a Jesús, ¿para qué? Para que vivieran. Pensando que al llegar Jesús lo iban a recibir y van a vivir el evangelio para tener una vida eterna. Una vida... Y es que Dios hizo este pueblo. Dios hizo este pueblo y ama tanto a ese pueblo que está buscando la manera de salvarlos. No quiere destruirlos. No por ellos, sino por Abraham y Jacob. La promesa que él hizo a Abraham y la promesa que él hizo a Jacob. Porque Dios y Abraham tenían buena comunicación, ¿verdad? No salieron mal, ¿verdad que no? Dios y Jacob tuvieron buena comunicación también, no salieron mal. Dios y Isaac, el hijo de Abraham, tuvieron buena comunicación también, ¿verdad? Entonces, por sus padres es que él no quiere destruirlos. Por sus padres es que él está viendo de la manera de salvarlos. Y por eso les mandó al hijo. Pero mientras Dios ama a ese pueblo que él mismo lo formó pueblo y no quiere destruirlos, ellos destruyen a Dios. Mientras Dios está pensando y tocándose el corazón, ellos no tienen sentimiento. Porque ellos no aceptaron ni el primer pacto, lo violaron, y el segundo, definitivamente, no lo quisieron, ¿verdad que sí? Porque allá la ciudad de Jerusalén no está lleno de iglesias evangélicas, no. Está lleno de religión. Católicos con sus chistos, con sus imágenes, con sus... Ahí no hicieron sinagogas evangélicas. Dicen cristianas. Las cristianas son... el cristiano es el evangelio, no es el católico. Porque los que viven a Jesucristo en el evangelio, esos son los de Jesús. Entonces, sacaron tal vez lo poco evangelio que había. Rechazaron el primer pacto, rechazaron el segundo pacto. Y sacaron el evangelio y metieron religión e imágenes. Porque ellos son idolatras de las imágenes, el pueblo de Israel. Ellos se llevan más con las imágenes que con Jesús. Porque a Jesús lo mataron. A Jesús lo sacaron de la ciudad. Y las imágenes no las sacaron jamás. Tanto que las imágenes tienen su casa en Israel. Cada imagen tiene su casa. Si no, ¿dónde cree que ve ese montón de gente? A meterse donde están las imágenes, ¿verdad? La gente ignorante se va a meter esas imágenes. Y sus mentiras. Sus mentiras. Porque está un lugar que dicen que está vacío, que dicen que ahí fue donde enterraron a Jesús. Y ahí fue donde resucitó.
Entonces, si ahí fue donde resucitó, presentan esa tumba que está vacía. Entonces, de esa cueva donde tú entras, pero ya entrando, hay otro espacio en esa cueva. Y esa cueva está cerrada como con las que hay en las cárceles. Rejas. Tú estás en el cuarto de la cárcel, pero hay una reja, ¿verdad? Entonces se mira para allá, a donde supuestamente Jesús resucitó, pero hay rejas. Entonces puedes entrar aquí, entras aquí, pero aquí al lado están las rejas donde supuestamente resucitó Jesús. Para allá viaja la gente, a esa cueva, que supuestamente ahí fue donde resucitó Jesús. Pero tienen otra allá, bajo de una gran catedral, que dicen que ahí enterraron a Jesús y que ahí está enterrado. Y le han hecho una gran catedral, que es donde llega la gente a besar aquella tumba. Y todos llegan a besar aquella tumba porque dicen que ahí está enterrado él. Ahí en esa tumba que está adentro de esa catedral. Pero allá está otra. Fuera de Jerusalén está otra, que dicen que es la tumba donde Jesús resucitó, que está más cerca del Gólgota. Está más cerquita del Gólgota, del Gólgota, que dicen que ahí fue donde lo pusieron y ahí fue donde él se levantó. Y ahí cercaron a aquellos y está para el público. Entonces, mentira tras mentira, y la gente ahí va detrás de la mentira, ¿verdad? Pero la verdad no la sigue. La verdad no la sigue. ¿A dónde quiero llegar? A lo mismo que hablamos ayer. Que ellos rechazaron el primero, de donde salió el judaísmo, y rechazaron el segundo, de donde salió el evangelio, que de Jesús. Por medio del mensajero que levantó Dios. Dios levantó un mensajero. Dios levantó un mensajero. Para los hebreos levantó a Moisés. Y por medio de Moisés les dio las tablas de la ley. Les dio el primer pacto. Les dio: este es el pacto que voy a hacer con ustedes. No lo quisieron. Entonces viene y da definitivamente a Jesús, que es el segundo pacto. Tampoco lo aceptan. Tampoco, así como despreciaron al primero, también despreciaron al segundo, y no solo eso, lo mataron. Entonces, ¿cómo usted? Yo digo usted, pero ¿cómo hay un pueblo? ¿Cómo hay unas personas que, estando en la verdad, el camino y la vida, que es el evangelio del Señor Jesucristo, va de retroceso? Y en vez de hacerse al evangelio que está escrito, que está en el Nuevo Testamento, agarre el evangelio, agarre el Nuevo Testamento y métaselo, cómaselo, vívalo. Vaya usted y desprecie a Jesús, que es la verdad y la vida eterna. Y usted vaya y se convierta al judaísmo. El pacto que hizo Dios con su mismo pueblo, con su pueblo en el monte de Sinaí, con su pueblo. Ahí no habían gentiles. Ahí nomás había sus pueblos ahí. Y tal vez alguno que se había colado porque estaba metido, por ejemplo, pongamos que hubiera una egipcia porque estaba con un hebreo. Ya pasaba a ser hebrea. O también un egipcio que estuviera con una hebrea. O un hebreo que estuviera con una egipcia. Pero en cierto tiempo renunciaron a todito eso. Porque solo era su pueblo. Y porque estamos sacando las cosas de contexto. Porque pensamos que dejando al Mesías y yéndolos a la ley de Moisés de parte de Jesús, de parte de Dios, vamos a agradar a Dios.
¿Por qué como gentiles vamos a agradar a Dios dejando a su Hijo? Porque ya con su Hijo, nadie va a Dios si no es por el Hijo. Entonces no puedes dejar al Hijo, que es el Evangelio, no puedes dejar el Evangelio del Hijo por irte a la ley. Porque en la ley no había hijo, nomás estaba Jehová. Jehová nada más estaba, no estaba el Hijo. Entonces, ¿cómo podemos dejar el Evangelio y regresarlos para algo que nunca existió para nosotros? ¿A dónde crees que vas? Vas más perdida, ¿verdad? Así lo lleva el diablo, perdidos, 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 ¿verdad que sí? Y así, usando la ley, porque el diablo conoce todo eso, usando la ley el diablo los está sacando los está sacando a la mayoría del camino de la verdad, que es el Evangelio, y lo está llevando a perdición suavecito, ¿verdad que sí? Y así mismo, de ese mismo ejemplo que le estoy dando, así mismo lo está haciendo que ofrenden y diezmen y hagan todo de la ley. ¿Para qué? Para lo mismo. Para que niegues al Evangelio y niegues a Jesús. De la misma manera, ¿te das cuenta? ¿Te das cuenta que astuto es el diablo? ¿Cómo hace las cosas? Así es que el que esté firme en el Evangelio, agárrese más y no caiga. No caiga en las mentiras de estos. No caiga en las mentiras. Porque ¿cómo es posible que estando en la verdad regresemos a la mentira? ¿Cómo es posible? Y acordemos lo que dijo Jesús, que la tierra todita se iba a llenar de apostasía. Y cuando ya la tierra estuviera llena de apostasía, Él iba a venir. ¿Por qué? Porque ahí se van a ver los que están parados, solo los inteligentes. Los que no se dejaron convencer por la bestia. Los que tuvieron ese entendimiento. ¿Por qué? Porque no dejaron de buscar el reino de Dios y su justicia. Por eso le estoy diciendo que usted está firme. Mire que no caiga. Y esto no es solo para los predicadores que están cayendo de rodillas ahí ante la bestia. Antes de venir la bestia a amenazar, ya cayeron. ¿Por qué le digo esto? Por lo mismo que está pasando. Que hoy está Jesús con su evangelio lindo, hermoso, que es el nuevo pacto. Y están los otros ciegos en oscuridad, combatiendo, queriendo deshacer la luz que es Jesús con su oscuridad, con su judaísmo. Con su judaísmo. Eso ya no funciona. Es como que me diga que todos los que van a como que usted me diga que todos los que van a la católica van a ir al cielo. No van a ir al cielo. Porque ningún religioso va al cielo si no vive el evangelio. Los que vivimos el evangelio vamos a alcanzar misericordia. Los que vivimos el evangelio. ¿Por qué? Porque en el evangelio demanda una purificación, una santificación. Y los religiosos no tienen santificados ni la boca. Los religiosos fuman, bailan, beben, hacen todas las obras del diablo. ¿Y qué le hace pensar a usted que usted es de Dios cuando nada más es religioso? Los religiosos no son de Dios. Porque si fueran de Dios no hubiera mandado a su hijo. Espero esté entendiendo el mensaje. No hubiera mandado a su hijo a morir. Porque todavía dice Dios, nadie, dice la palabra, nadie va a Dios si no es por el Hijo. ¿Qué está diciendo? Que tenemos que agarrar el evangelio. ¿Qué está diciendo? Que tenemos que aceptar el evangelio para que por medio del evangelio, que es el Hijo, conozcamos al Padre. Porque sin el Hijo no vamos a conocer ni vamos a ir al Padre. Sin embargo, cuando nosotros aceptamos y vivimos
y los guardamos para lo que demanda el Evangelio de Jesús, conocemos al Padre. Y más que al Padre, conocemos al Espíritu Santo, que los del Padre. ¿Para qué? Para tener a los tres, al Padre, al Hijo, a su Santo Espíritu. Porque un verdadero siervo de Dios, cuando yo digo siervo, ahí van incluidas las mujeres también, tiene a los tres. Tiene al Padre, al Hijo, al Espíritu Santo. Pero los religiosos no tienen a nadie. Porque la palabra está diciendo que para estar cerca de Dios, la única manera es que conozcas a Dios es por medio de Jesús. Si conoces a Jesús, ya conoces a Dios. Pero si no vives el Evangelio de Jesús, no conoces a Dios. Porque ¿qué dijo Jesús? Dijo que el que le conocía a él, ya conocía a su Padre, dijo, ¿verdad? Así dijo. Entonces, si usted no pertenece al Evangelio de Jesús, usted no conoce a Dios, créame que no. Y usted me diga lo que me diga, esa no es verdad. Usted está en las manos del enemigo. Porque si no, no hubiera venido Jesús a pasar una muerte tan penosa, mi Señor, siendo santo, no hubiera dejado su trono por venir a querer darle vida a un par de animales que hay acá abajo. Y quienes aún así no entendamos y vayamos como el cangrejo para atrás. Por lo mismo que le vuelvo a hablar, que están saliendo, se están saliendo del contexto. Y la gente, dijo Jesús, escudriñad la palabra, que en ella mana la vida, que dice que en la palabra está la vida, no en lo demás. Y la gente está cayendo redondita, ¿va que sí? En lo que es la ley, lo que es el judaísmo. Y dicen que están en el espíritu. Por Dios, no están en el espíritu, están en la carne. Están en la carne. Una gente que esté en el espíritu no va a blasfemar de esa manera, negando al Mesías con su evangelio. ¿Por qué los judíos no son evangelios? Porque negaron al Mesías. Nunca aceptaron su palabra. ¿Y qué les predicaba? ¿Qué les predicaba Jesús? ¿Les predicaba el judaísmo? No. ¿Qué les predicaba Jesús? El evangelio. El evangelio les predicaba Jesús. No les predicaba el judaísmo. Les predicaba el evangelio, porque el judaísmo ya estaba ahí. Él estaba predicando el evangelio, porque en el evangelio estaba la salvación y la vida eterna y una santificación como los animalitos de las ofrendas que le ponían en el altar a Jehová. Así tenemos que ser nosotros, porque nosotros somos esa ofrenda para Jehová. Por eso nosotros tenemos que estar totalmente santificados, guardados, pero totalmente santificados, porque nosotros somos la ofrenda de mi Señor. Estas ofrendas son las que van a ir para el cielo. Nosotros somos, por eso tenemos que estar bien guardaditos en toda nuestra forma de vivir. Por medio de el Espíritu Santo. Porque él no los dejó un ciego, los dejó a un santo. ¿Por qué los dejó a un santo? Porque un santo guía a otro santo. Pero un inmundo guía a otro inmundo. Un ciego guía a otro ciego. ¿Ve? Pero la gente hoy está ciega. Teniendo ojos no ve. Porque cuando miramos, no vamos donde aquel quiere. No, porque yo no quiero eso. Sin embargo, la gente tiene ojos y no ve. ¿Por qué? Porque la están llevando para donde ellos quieren. El ciego guiando a otro ciego. Pero como este ciego lo lleva, si estando él también ciego. Porque mira, si yo estoy ciega y yo quiero ir para un lado, pero como estoy ciega, me van a llevar para otro. Y les voy a decir, le voy a poner un ejemplo.
le puedo decir, ya estoy en El Salvador. Y tal vez me llevaron para Honduras. Me van a decir, sí, estamos en El Salvador. Pero como no miro, no me voy a dar cuenta que estoy en Honduras. Así es que este pueblo está con los ojos cerrados, aunque los tiene abiertos, pero a ellos los llevan para el infierno y ellos dicen, este es el evangelio. Sí, este es el evangelio, pero no es el evangelio. Es el judaísmo que le están mostrando hoy en día. Porque como está totalmente caído ya con tantas cosas, la católica, ahora están haciendo a un lado lo que es y ahora están mostrando otro método, pero siempre de perdición, el judaísmo. Pero eso ya no existe porque al decir que nadie va a Dios si no es por el Hijo, está claramente que solo los del evangelio van a tener vida y vida en abundancia. Así es que usted tenga presente que en el evangelio hay requisitos, hay una santidad. No hay un mundo, hay una santidad. Entonces, si usted del evangelio va a vivir conforme la palabra y el evangelio lo pide. ¿Ve? Pero como nosotros no los queremos sujetar a nada, entonces los vamos por la guía más fácil. No, es que aquí mismo llegamos. No llegas para ahí. No llegas para ahí. Agarra un bus que no vaya por donde tú vives. A ver si te va a llevar para ahí. No te va a llevar para ahí. Porque aquí donde yo vivo pasando rutas. Si yo agarro la ruta equivocada, me va a llevar para otro lugar. Así le va a pasar a muchos que están agarrando la ruta equivocada por no despertar y abrir los ojos y dejar que otro ciego los lleve. Están perdidos. Están perdidos porque no es en la ley que está la salvación, es en el evangelio. Así es que los que están aquí en esta obra, por misericordia, yo les hago una súplica nuevamente. Abra los ojos. No se ande metiendo donde no debe de meterse. Es una nana Jordán, que la gente está de veramente toda hasta igual. Ellos dicen que están bien, están totalmente perdidos también, porque todo religioso y no vive el evangelio no está en nada. Y toda gente que no vive en una santidad no está en nada. Porque la santidad la demanda Dios desde que hizo el primer pacto con su pueblo. ¿Por qué todo el problema de Dios con el pueblo? Porque nunca vivieron la santidad. Porque nunca obedecieron. Porque al pueblo, aunque fue el pueblo de Dios, pero no lo ha apartado de los juicios, a ese pueblo de Israel nunca le ha ido bien. Nunca le ha ido bien. ¿Por qué? Por desobedientes. Y no estar en obediencia, en llevar una vida santa, alejada de lo que Dios no le gusta. Dios es Dios. Dios no se mezcla con el mundo. Y no quiere que los llamados hacia con Él estén con el mundo. ¿Cómo tú siendo de un Padre Santo vas a ser inmundo? Eso solo pasa en lo terrenal, Señor, que tal vez tu papá era un borracho y tú eras borracho también. O tal vez tu papá no tomaba y tú le sales borracho, viceversa, pero eso solo pasa en los humanos. Pero con Dios no es así, porque Dios es sí o no. Dios no se arrepiente. Y estamos en los tiempos que si tú no abres bien los ojos, te vas a perder. Te vas a perder porque hay apostasía hasta debajo de la mesa. Hay apostasía hasta en los calzones. Y si tú no llevas una vida conforme a lo que está demandando mi Jesús, eres apóstata. Eres apóstata. Cuando nosotros vestimos como el evangelio, como demanda la palabra, como demanda el Espíritu Santo de Dios, estamos en la luz. Por ejemplo, las cabras, ellas son apóstatas. Porque
todo el que desobedece lo que es de Dios es apóstata. Entonces, como ellos no se cubren como el Evangelio dice, ellos son apóstatas. Están apostatando. Están viviendo algo que no es lo que registra el Evangelio de Jesús. ¿Te das cuenta? Porque el Evangelio de Jesús y su Padre dijo, sé santos porque yo soy santo, ¿verdad? Entonces el Padre y el Hijo, y no digamos más el Espíritu Santo. Entonces, ¿por qué Jesús los dejó el Espíritu Santo? Porque el Espíritu es santo. Y si Él es santo, va a guiar a unos santos, ¿verdad? Él va a preparar a unos santos porque Él es santo. Porque tú no puedes tener el Espíritu Santo, decir que tienes el Espíritu Santo y hacer lo contrario. Tú no tienes al Espíritu Santo. Porque el Espíritu Santo no vino a confundir ni vino a mentir. Vino a hacer las verdades. Porque acuérdate que el Espíritu Santo de Dios. Entonces, un maestro siendo maestro no puede estar dando clases si no es maestro. ¿Cómo llevan a los niños? Porque son maestros. Entonces el Espíritu Santo es nuestro maestro. ¿A dónde los lleva? Capacitándolos para el gran día, para que tú no caigas en la apostasía. Pero todo el que no tiene Espíritu Santo está en la carne y está muerto y cae a donde lo lleven, ahí va. Porque está ciego, como te estoy diciendo. A donde lo llevan, ahí va porque está ciego. Pero el que me guía a mí, por ponerte un ejemplo, no está ciego, porque es el Espíritu mismo de Dios, es el Espíritu Santo. Y su nombre lo dice santo. ¿Qué significa? ¿Qué sale de él? Una santidad. Él reargulle. Él reargulle. Te quita lo malo. Lo llama la atención de muchas maneras. Pero como nosotros solos no podemos, ahí vamos con Él. Y le decimos, Señor, esto no te agrada a ti, pero yo solita no puedo. Límpiame la cabeza. Límpiame y ráspame bien. Y cábeme el chip. Y ponme el chip de la santidad. Y ponme la santidad. Y ponme pensamientos lindos. Pone pensamientos de bendición, no de perdición. Porque el Espíritu Santo viene y te reargulla hasta por lo que piensas. Entonces ahí debemos de ir con Él y decirle, cámbiamelo. Ayúdame. Para que yo no tenga estos pensamientos. Para que los pensamientos no sean de maldición ni de perdición, sean de bendición. Pero para eso está ¿quién? El Espíritu Santo, para que los ayude. Y los cambie el chip mundano que tenemos y los ponga un chip espiritual. Para que nosotros ya no pensemos en el mundo, sino que pensemos totalmente en Dios. En Dios. Porque los carnudos están pensando siempre en el mundo, qué voy a hacer mañana, que mañana viene esto, que mañana el otro. Y nosotros estamos confiados en que si Cristo viene, ¿y cómo voy a estar yo? ¿Cómo estoy yo? Nosotros pensamos en otra cosa, pensando, ¿y cómo me aprendo la Biblia? En eso piensa uno. Y eso es lo que tenemos que pensar, porque el que es de Dios se llena y piensa en Dios y se empapa de Dios. Usted no puede decir que es de Dios y pensando en las parrandas, y pensando en la Nochebuena, y pensando en el día del tata, de la nana, del maestro, del perro, del gato, etcétera, etcétera. No, entonces usted no tiene Espíritu Santo. Usted lo que tiene el espíritu de los dioses, de las estatuas, porque a raíz de esas estatuas vienen esas fiestas. Entonces, ¿quién es el dueño de todas esas fiestas? El diablo. ¿A quién le gustan las parrandas? A Satanás. Entonces, fíjese por dónde usted va. Fíjese, ahora que hay tiempo. Porque las aguas están revueltas y usted no tiene que caer en esas aguas revueltas. Porque los que están cayendo en esas aguas revueltas se están ahogando. Créame que se están ahogando.
Porque yo estoy viendo que están haciendo al Mesías a un lado para volverse a la ley. Los que no vivieron jamás la ley. Los que nunca hizo Jehová un pacto con ellos. Nosotros como gentiles no tenemos escapatoria en la ley. Porque Dios y Moisés, aquellas tablas nunca fueron para los gentiles. Aquel pacto que Dios vino a hacer con su pueblo, ¿por qué? Lo sacó de Egipto. Y como lo sacó de Egipto, hizo un pacto con ellos, con los hebreos. Con ellos hizo un pacto, no con los gentiles. Ahí no habían gentiles. El que vino por misericordia, añadílos a la salvación y añadílos al árbol de la vida, fue Jesús. Y usted no puede estar despreciando a Jesús, que es la verdad y la luz, por estar en la oscuridad de la ley del judaísmo. ¿Cómo usted ha caído? ¿Cómo usted puede caer en algo que nunca existió para usted? ¿Va a dejar una verdad? ¿Va a dejar la luz por irse a la oscuridad? ¿Va a dejar una verdad por irse a meter donde nunca existió eso para usted? Usted no tiene respaldo de nada ni de nadie. Porque la ley nada más fue por el pueblo de Israel. Solo para el pueblo de Israel fue y será siempre. Así quedó establecido. Los gentiles vinieron a meterse, a unirse por el Mesías, por Jesús. Entonces, si usted está rechazando al evangelio que vino a dejar Jesús, si usted está rechazando a Jesús, al que lo vino a añadir a usted por misericordia y dijo, no, yo le voy a dar también la oportunidad de que peleen su salvación a los gentiles también. Quien los vino a dar de ese pan fue Jesús. ¿Y cómo usted puede rechazar a Jesús? Entonces usted definitivamente, usted está enterrado y sepultado ya, y en las pailas del infierno. Porque créame que yo prefiero morirme antes que abandonar el evangelio de mi Jesús. Porque esa es la verdad, el evangelio. Yo no me puedo ir a la ley porque no me respalda nada de la ley. Porque soy gentil. No me respalda nada de la ley. Aquellos llevan una competencia con el evangelio, como los católicos. Así es que mi Mesías, mi amado Jesús y su evangelio tiene muchas competencias. Tiene a los testigos de Jehová. Son competencias porque no lo viven a él. Tiene a los mormones, son competencias, no lo viven a él. Tiene a los católicos, son competencias, no lo viven a él. Tiene a su propio pueblo compitiendo con el evangelio a ver quién es mejor. Pero créame que el evangelio es el mejor. Y será el mejor hoy, mañana y siempre. Porque el evangelio va a existir forever, por siempre. Desde los tiempos de Jesús para acá, ese es el que existe, el evangelio. Para atrás nada más existe. Nada más existe. Porque Jesús lo vino a quitar. Lo vino a quitar. Así es que fíjese usted, donde le están dando atol, no con azúcar, sino que con sal, con mentiras. Porque el diablo es experto en mezclar la mentira y la verdad. El diablo juega así, mentira y verdad, mentira y verdad, mentira y verdad. Así juega el diablo. Porque si le habla definitivamente con la mentira, no va a caer. Entonces necesita darle un poquito de verdad para que usted caiga, pero de ahí le mete toda la mentira. Dese cuenta y abra los ojos cómo está su congregación. Si está en ese amistiadero, salga de ahí mejor. Abandone eso. Porque usted no va a tener respaldo de nada. No, si es que Dios me habla, fíjese. Fíjese.
que el que le está hablando, ese es el que tiene el sartén por el mango, que es Satanás. Porque el que habla es el Espíritu Santo de Dios. Si vivimos el Evangelio, si lo santificamos y lo aguardamos, entonces sí hablamos con Él. Pero si nosotros estamos negando a Jesús, con toda la de todas, negando a Jesús y yéndolos por otra cosa, es el diablo quien habla. No es Dios quien habla, es Satanás quien habla. Usted va a decir que alguien que no tenga Espíritu Santo va a hablar con Dios. No. ¿Usted cree que en la desnudez habla Dios con usted? No. Usted me va a decir que Dios habla con la letrina. Si es que Él es santo. Y dice que el pecado te aparta de Dios. Por eso el Evangelio demanda una santidad y una santificación. Y no solo el Evangelio. Dios, desde Génesis, exigió una santidad, una santificación. Que Dios, desde que fundó los cielos y la tierra, exigió una santidad. ¿Por qué? Porque dijo que el pecado los alejaba de Él. Por eso cuando Adán y Eva pecaron, se apartaron de Dios. ¿Por qué? Porque pecaron. Se apartaron de Él porque Dios no habita en el pecado. Entonces se da cuenta cómo el enemigo tiene hablando al pueblo y el pueblo hablando con él y dejándose sellar por él. Porque si tú tuvieras Espíritu Santo no fueras para atrás. Te mantuvieras en la verdad y en el Evangelio. Y tus frutos lo dijeran. Pero tus frutos lo están diciendo que andas más perdida que una mula. Así es que ahora mi amado Jesús y su Evangelio tiene tantas competencias. Su mismo pueblo está compitiendo con el Mesías. Con Jesús. Le está poniendo competencia a su mismo pueblo. Y eso es tremendo. Caer en las manos conociendo el historial. Conociendo el historial de la nación de Israel, caigamos en su juego. ¿Cómo es posible que caigas en su juego? ¿Cómo es posible si por eso los mató a todos? Por eso los mató todo Dios. Por eso los mató todo en el desierto. Y quedó la nueva generación. Y así los fue matando a todos. Siempre Dios los mató. ¿Por qué? Por la desobediencia. Entonces, ¿cómo tú puedes ir a dar con los judíos cuando no tienen una buena presentación? No tienen 5 estrellas. No tienen un buen historial. Es como que yo vaya a ir con un dentista y tenga 0 estrellas. Yo no voy con él. Porque ahí me está diciendo el comentario que es malo. Y yo no voy con él. ¿Cómo me voy a ir a meter allá? Donde estoy viendo que aquello no, me están diciendo que está mal. Y no me voy a meter donde aquello trae un historial que está mal. ¿Por qué me voy a ir a meter allá si ya trae un historial desde la fundación del mundo? Ya trae un historial que ellos no son buenos. Ay, hermana, pues que nadie es bueno. Jesús dijo que nadie es bueno. Sí, pero ellos son peores que lo bueno. Nosotros no somos buenos, pero los apartamos de lo que no es bueno. ¿Ve? Y ellos, antes de que su Mesías llegue, ya le tienen que, ya le quieren tener un pueblo al que se va a llegar a sentar ahí. Y tú sabes que el Mesías ya vino. Y al Mesías no le tuvieron a nadie, sino que le quitaron la vida. Entonces ellos lo que están haciendo, reclutando gente para cuando llegue su Mesías, los descuartice a todos. Date cuenta. Los descuartice a todos como los pollos. Como falsos. ¿Qué hizo Elías? ¿Qué hizo Elías?
Elías era el único de Dios, uno. El único de Dios. Y quiso Dios por medio de Elías. Mandó a matar a todos los que no eran de él, ¿verdad? A todos los mandó a matar. ¿Cómo crees que le va a pasar a todos estos? Satanás va a hacer carnitas, chicharrones de ellos. Con toda esta gente. Y pues que yo no entiendo. Teniendo la palabra y se estén dejando engañar. ¿Cómo es posible que conociendo la palabra hayas ido a caer en los que van a caer? ¿Cómo es posible? ¿Y por qué? Porque no oran. Porque no oran. Se les endureció, porque no oran. Quedaron ciegos de mente, ojos y de corazón. Porque no oran. Porque teniendo la verdad, porque no oran. Porque no oran. Así terminamos cuando no oramos. Y esa es la misión del diablo, que te estorba para que no ores. ¿Por qué? Porque quiere que caigas. Porque sabe que en la oración está la bendición. Porque en la oración se te abren los sentidos espirituales. En la oración te vas deshaciendo de la carne y te vas haciendo espiritual. En la oración se te van cayendo las vendas carnales y te vas formando en espiritual. Y vas viendo y vas viendo y vas viendo en la oración. Pero si tú no oras, eres llevado en carretilla como estos que con la Biblia bajo el brazo y están cayendo para la mera bestia, para la bestia mayor. Porque ahora son los hijos de la bestia que están actuando. Pero la mayor, la peligrosa, la madre de todas, es la que se va a ir a sentar a Jerusalén. Y de todos los confines de la tierra van a llamar a todos, a los que ellos mismos han convencido, para que vayan a adorar a su bestia allá. Porque es una bestia, no va a ser el Mesías, a su bestia. Y tú que te estás convirtiendo hoy a la ley, allá vas a estar como los Budas, bajo las patas de la bestia. Porque para allá te están llevando. Para allá te están llevando. Así es que los 2, 3 que hay aquí, les vuelvo a hacer el llamado. Abran los ojos bien y métanse en oración. Porque los mismos de tu nación encubierta te están llevando al matadero. Te están reclutando para aquel que ya va a llegar. Ya todas las señales se están viendo. No están matando a nadie. A nadie le están diciendo, si no te conviertes al judaísmo, te matamos. Solita la gente está llegando. ¿Te imaginas si le ponen una espada y le dicen, si no renuncias al evangelio, te cortamos. Tienes que renunciar al evangelio. ¿Tú crees que van a preferir que les corten la cabeza como los apóstoles? Porque los apóstoles dieron su cabeza por el evangelio. Ellos dijeron, córtame la cabeza, pero yo no niego a Jesús. Yo no niego mi evangelio, dijeron. Y ahora, sin tener persecución ni presión, solitos van caminando como las vacas al matadero. ¿Va que sí? Al matadero. ¿Te das cuenta cómo tan flojitas cayeron y tan flojitos han caído? ¿Por qué? Porque el diablo se ha encargado de engrasarlos a todos, a toditos los ha engrasado para que solitos deslicen al matadero. A los 2, 3 que están aquí les vuelvo a hacer el llamado. Abre bien los ojos en el amor de Dios. Porque a mí me va a doler el alma que después de estarte hablando la verdad aquí,
vayas a parar donde no tienes que parar. Pero mira, yo me lavo las manos y esa sangre no va a ir sobre mí. Esa sangre va a ir sobre ti. Porque yo soy una atalaya del Señor. Yo nunca lo he dicho, pero hoy sí lo voy a decir porque es necesario. Yo soy la atalaya del Señor. Y por eso te digo que esa sangre va a ir sobre ti. No va a ir sobre mí. Yo no quiero que el Señor me demande por cada uno de ustedes. No. Eso, la sangre va a ir sobre ustedes mismos. Ustedes mismos van a responder por eso. Porque yo aquí mismo, esa sangre no va a vivir sobre mí. Esa sangre va a ir sobre ustedes. Porque cuando Pablo les predicaba el evangelio a los judíos y ellos no escucharon, les dijo, yo me sacudo los pies y me voy. Me voy con los gentiles mejor. Y resulta que ahora, a 2000 años y tanto que ya no está Pablo para los gentiles, ahora los gentiles están perdidos más que... Pero Pablo dijo, me sacudo los pies. Y dijo que esa sangre vaya sobre todos ustedes, no sobre mí. Y yo te digo también a ti lo mismo. Porque dice la palabra que si uno sabe la verdad y no la comparte, y a todos ustedes van ahí donde van todos, a mí me van a demandar por cada uno de ustedes. Pero si yo les estoy hablando a ustedes y ustedes no entienden ni obedecen, ustedes mismos son responsables de lo que a usted les va a venir. Ustedes mismos van a cargar con las consecuencias. Ustedes, pero no yo. Yo desde este mismo momento, yo me sacudo las manos. Y esa sangre no va a ir sobre mí, sino que sobre ustedes. Porque de parte del Señor les vengo advirtiendo desde ya tiempo. Así es que el Señor les va a demandar a ustedes, no a mí. ¿Está claro? Ok, seguimos. Por eso es importante que usted reciba el bautismo del Espíritu Santo. Porque a él dejó Dios. Yo no sé quién puso eso de pastor. Yo no sé quién lo puso. Porque Jesús no dijo, ahí les dejo el pastor. Jesús dijo, me voy, pero no se van a quedar solos. Yo me voy por el momento, pero ustedes no se van a quedar solos. Yo les mando a quien los va a guiar a la verdad. Les dijo, los va a guiar a la verdad. Les voy a mandar al Espíritu Santo. ¿Qué dijo? Que los iba a guiar a la verdad. Porque Él es santo y nadie que sea santo puede hacer pecado. Ni nadie que lleve el nombre de santo y sea santo puede hacer lo malo. Y el Espíritu Santo no puede hacer lo malo porque Él es santo. Es más, hasta decir algo en contra de Él, perdemos nuestra salvación. Porque dice que puedes hablar de Jesús, puedes hablar de Jehová, puedes hablar de Dios, de Jesús, y no te pasa nada. Pero si dices algo en contra del Espíritu Santo, entonces ni en esta vida ni en ninguna venidera vas a tener salvación. En ninguna. ¿Por qué crees que el diablo blasfema contra el Espíritu Santo de Dios? ¿Por qué blasfema él? Porque es el diablo. Es el diablo. Y el Espíritu Santo no tiene nada que ver. ¿Ves? Y el diablo se mete a nuestras mentes. Cuando nosotros estamos orando, dándole alabanzas al Señor. Señor, porque tú eres bueno, ten misericordia de nosotros. Y estamos ahí rogándole al Señor. Entonces cuando tú dices, Espíritu Santo de Dios, mira esto y el otro, pero sin malas palabras. Entonces se mete Satanás en la mente. Y cuando tú estás diciendo alabanzas para Dios, él se mete a estarlo insultando al Espíritu Santo de Dios. Mientras tú lo estás diciendo, él se está metiendo, blasfemando en tu mente con puras cosas horribles
para el Espíritu Santo de Dios. Entonces nosotros no tenemos que agarrar esas palabras que está poniendo en la mente, sino que nosotros seguimos firmes y reprendiendo y reprendiendo y reprendiendo y reprendiendo. Y tú blasfemos, Jehová te reprende en el nombre de Jesús, diablo inmundo, blasfemo. Y seguimos orando, 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 levantando el nombre del Espíritu Santo, que nuestro Mesías los dejó para que los vistiera, para que los limpiara, para que los guiara, para que los guiara y los entregara a las manos del Mesías cuando venga. Porque ¿quién es el que te va a guiar? No es el pastor. El pastor no es. Ese va a estar roncando, está tirándose. Ni cuenta se va a dar. El que te va a decir vámonos es el Espíritu Santo de Dios. Por eso no te tienes que deshacer del Espíritu Santo de Dios. No. Porque si te deshaces de él, entonces no tienes alarma. No tienes alarma. Porque él es el que lo va a levantar cuando el gran día llegue. ¿Ves? Y si morimos antes de que venga mi Señor Jesucristo, el Espíritu Santo mismo va a estar ahí con nosotros para levantarlos del cuerpo muerto y dirigirlos a donde le toca ir al Espíritu en ese momento. ¿Ves? Así que ten cuidado, pueblo. Te lo digo una vez más. No contamines a tus hijos de lo que tú no conoces. ¿Cómo tú puedes enseñarle a tus hijos algo que no conoces? Los vas a llevar a perder también. No le puedes enseñar a tus hijos lo que tú no conoces. Lo que tú no vives ni has aprobado. Los vas a llevar también de bocado chiquito para el infierno también. Aquí no existe judaísmo, aquí no existe catolicismo, aquí no existe testigo, aquí no existe la Teresa Guay, aquí no existe mormones. Aquí el único que existe es el evangelio del Señor Jesucristo. Él es el que existe. El evangelio del Señor Jesucristo. Y ese es el que tienes que vivir. Y si tú no has vivido eso, es mejor que vayas delante de Dios y agarres el Salmo 51 y te pongas de rodillas y digas, mira, Señor, yo tengo que me haga el llamado. Pero aquí estoy yo, Señor. Tu palabra dice que clama a mí y te responderé. Mira, yo vengo con el Salmo 51, Señor. Yo quiero al Mesías. Yo quiero al Señor Jesucristo. Y yo lo acepto como mi Salvador y mi sanador y mi guía. Escucha mi oración. Yo deseo vivir el evangelio de Jesucristo. Ese es el que yo quiero vivir. Es el que yo quiero conocerte, misericordia de mí. A los tiempos que vamos, nosotros mismos vamos a ir a meter a las aguas. Porque nosotros sabemos cuál es el bautismo. ¿Cuál es el bautismo? En el río. Entonces usted sabe que la Biblia dice que es en un río. Entonces usted lee la Biblia y dice, ay, es en un río. Pues yo me voy a ir a meter a un río. Se va con un versículo y se mete a río. Y ya sale de ahí. No se va a ir a pasar una hora bañando. No, nomás en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y salta. Y lleva una vida de oración. Para que reciba el otro bautismo, que es el del Espíritu. Porque es que ahora ya no hay donde confiar, señores. Porque las cosas las han sacado de contexto. Ahora las han sacado de contexto. Ya no hay en qué confiar. Porque dice la Biblia, en un río te va a bañar al mar. Dice en un río te lavan en un huacal. El humano es la competencia de Dios. El humano es murmuraciones y enfrentamiento con Dios. Porque el humano se va a perder. ¿Por qué? Porque está contendiendo con el dueño de la vida. Y a Dios nadie puede contender con Dios. Porque Dios nunca pierde ni nunca va a perder. Los que pierden son los que contienden por ignorantes. Así que tenga mucho cuidado, que las cosas se están poniendo horrible. Y por horrible que están poniendo, tenemos que aprender a sobrevivir y abandonar esos lugares donde nos lo están llevando a vida,
sino que lo están reclutando para el matadero, para Satanás. Mira, te voy a decir, si todo hubiera estado bien, no hubiera venido Jesús para su pueblo. Pero fíjate el historial que tienen estos hombres. Les mandaba un profeta, lo mataban. Y mataban a todos los profetas, toditos los mataban. Entonces, como a toditos los mataban, ¿por qué? Porque no querían saber nada de Dios, a toditos los mataban, porque todos eran mandados por Dios. Ah, no, pero ellos todos los mataban porque solo ellos eran de Dios. Los profetas no eran de Dios, los profetas eran falsos, eran del diablo, a todos los mataban. Entonces vino Dios y ya no les mandó más. Yo no sé cuál fue el último que mataron. Ya no les mandó más. Pasaron 400 y tantos años sin que vieran a nadie. De repente apareció Juan el Bautista. ¿Y qué vino Juan el Bautista? ¿A predicar judaísmo? No. Juan el Bautista vino a predicar ¿qué? El nuevo pacto. Vino a predicar el evangelio Juan el Bautista. Él no vino a hablar del judaísmo. Desde que apareció Juan el Bautista, vino hablando del Mesías. A los dos últimos que mandó Dios para la salvación. Mandó primero a Juan el Bautista, que era el primero que iba a predicar el evangelio. 6 meses después, mandó a Jesús. Y después de Juan venía Jesús predicando también. Entonces, ¿qué hicieron ellos? Mataron a Juan, ¿verdad? Mataron a Juan. Porque era un profeta. Lo mataron. ¿Quién lo mató? Los judíos. Entonces, matando a Juan, dijeron, ya lo deshacimos. Y aparece Jesús. ¿Y qué hacen? Lo matan también. Entonces, al matar a los dos últimos que mandó Dios, a Juan y a Jesús, ya no les ha vuelto a matar, ya no les ha vuelto a mandar más profetas, ni a nada, ni nadie. Así es que ellos están como al principio, ellos están como antes que llegara Jesús, perdidos. Así están ahora, perdidos. ¿Y a dónde te va a llevar un perdido? Que no esté en la verdad ni esté en la luz. ¿A dónde te va a llevar? Porque ellos están haciendo las obras de la carne, no del espíritu. Porque las obras de la carne son del diablo. ¿Y la ley qué era? La carne. No había espíritu en cada persona. Hoy, con el evangelio del Señor Jesucristo, hay un espíritu en cada persona. ¿Por qué? Porque Jesús demanda 2 bautismos, el de Juan y el de Jesús, el de Juan de las aguas y el de Jesús, ¿qué? Es el del Espíritu Santo. Así que demanda 2 bautismos. Para confirmar lo de Dios, 2 bautismos. Y aquellos no tienen ni uno. Aquellos no tienen ni el de Juan ni el de Jesús. No tienen ni uno. Ellos se quedaron con la sangre que les cayó de los animalitos, con eso se quedaron. Que son demonios. Que son carne. ¿Qué te da la carne? Perdición. ¿Y por qué tú dejas de buscar al Espíritu de Dios y te vas a la carne? La carne es como el mundo. Estos hombres están viviendo como el mundo. Como el mundo están viviendo. Tienen cuerpos que viven, pero ellos están muertos. Están totalmente muertos. Porque no hay una espiritualidad en ellos. Y como tú te rindes y te vas con ellos, cuando ellos están peores que tú. Porque tú conociendo la verdad un día, te vas allá a unir con ellos. Cuando ellos nunca han conocido la verdad que es el Señor Jesucristo, ellos siguen con sus mentiras. Así es que abre los ojos y espero entiendas el mensaje. Seguimos. Entonces dice, yo sin la ley vivía en un tiempo, pero venido el mandamiento, venido el mandamiento, el pecado revivió y yo morí. Venido el mandamiento ¿de quién? De Jesucristo. Entonces murió porque abandonó la ley. Al abandonar la ley, él murió ahí y vivió para Jesucristo. Porque empezó a vivir los mandamientos de Jesús para vida. Entonces dice, y hallé que el mismo mandamiento que era para vida, a mí me resultó para muerte.
porque era la ley. Era la ley. ¿Y cómo tú puedes estar revocando la vida y volviéndote a la ley y totalmente perdida? Porque tú nunca tuviste en la ley. Tú no perteneces, nunca has pertenecido a la ley. Tú nunca. Nosotros por misericordia tenemos este libro lindo porque al venir Jesús los ayuda a nosotros, porque al venir a Jesús, por medio de Jesús, nosotros entramos al cielo por medio de Jesús, pero sin Jesús no entramos. ¿Usted está entendiendo esto, lo que yo le estoy explicando? Usted lo entiende. Porque si usted lo entiende, ¿por qué fregados están viviendo la ley? Estas personas están viviendo la ley desde que a usted le han puesto un diezmo, una ofrenda, un primicia, votos, acción de gracia y todo. Desde entonces están viviendo la ley. Desde entonces estaba ahí escondidito todo. Y ahora, como que Satanás les dio un tiempo, Satanás les dijo hasta cierto tiempo. Tiene. De ahí se va a manifestar todo de una vez. Y se van a ir. Y va a salir la verdad. Y va a salir de quiénes ustedes son. Ya están saliendo de quiénes son. De las tinieblas. No caigas en las tinieblas. No caigas en las tinieblas porque ellos están en las tinieblas. Si ellos estuvieran en la luz, no permitieran esos desfiles con todas las estatuas en Jerusalén. Porque yo, conociendo la verdad, yo no voy a entrar, no voy a dejar que nadie a mi casa me traiga una estatua, si yo lo estoy viendo. Ni nadie me ponga una estatua aquí en la pared. Porque yo sé que eso no es bueno. Entonces, y pues si ellos estuvieran en la verdad, ¿por qué admiten que ahí metan toda clase de ídolos a Jerusalén? Porque eso fue lo que les gustó a ellos siempre. Acuérdate la mujer, la Raquel, cuando estaba con Jacob, le robó los chintos a su tata. Y se sentó en ellos para que el hombre aquel, el tata, los andaba buscando. Y él le estaba diciendo a Jacob, tú te robaste mis muñecos. Y le dijo, yo no he agarrado nada, que muere el que los tiene. Sin saber que era la Raquel que los tenía. Y aquella mujer se sentó sobre y se los metió bajo sus nalgas para que, ¿cómo se llamaba aquel hombre? La tengo aquí en la punta, pero se me olvida el nombre. Para que aquel hombre, su papá, no encontrara los ídolos que llevaban. Desde siempre han sido ellos así. Ellos despreciaron la verdad. Ellos siempre despreciaron a Jehová por tener a dioses de ídolos. ¿Por qué el humano desprecia a Jehová y agarra los ídolos? Porque Jehová habla, mira, exhorta, castiga, te da con vara. Te dice, yo no te quiero así, yo quiero, te demanda. Siempre Jehová ha demandado. Y ellos son como el mulo. Ellos no quieren que nadie les ponga mecate. Porque al diablo nadie lo manda. El diablo no tiene mecate. Ellos siempre han sido hijos del diablo. Entonces ellos, como no han querido que nadie le saque sus trapos al sol, mataron a todos los que le sacaban sus trapos al sol. Y por eso siempre le dieron la espalda a Dios, adoptando sus estatuas, porque las estatuas no iban a ver lo que ellos hacían, no los iban a reprender. Las estatuas no iban a ver, ni les iban a reprender, porque las estatuas no hacen nada. Entonces ellos preferían las estatuas, que no les señalaba como ellos vivían, que no les señalaba su manera de vivir. Entonces ellos abandonaron al Dios que les hablaba, que los castigaba, que los rearguilla, que llevaron una vida en santidad. No, ellos prefirieron las estatuas porque esas no les demandaban nada. Así hay un pueblo hoy en día que prefiere hacer a un lado a la verdad, que es mi Jesús y a su evangelio, porque quiere ir de estas estatuas. Estatuas, porque las estatuas no les van a decir su condición, no les van a decir hijos del diablo, no les van a decir que están desnudas, no les van a señalar el adulterio y la fornicación, no les van a señalar nada, porque las estatuas no saben hacer nada, porque están muertas. Es como una piedra, está muerta. Pero ni aún así, las piedras superan,
Porque dijo Dios, voy a usar las piedras. No dijo, voy a usar una estatua. Dios nunca dijo, voy a usar las estatuas para que hablen. No. ¿Por qué? Porque Dios no se contradice. Y las estatuas son abominación delante de Dios. Y Dios dijo, voy a usar las piedras para que hablen. Si no hay quien hable y predique mi evangelio, entonces las piedras van a hablar, dijo. ¿A quién eligió a las piedras? Antes que a una estatua. ¿Te das cuenta? Entonces tú estás regresando al mal. Totalmente al mal. A los que niegan aquello. Yahweh, Yahweh. Están negando a su Yahweh. Están negando a Dios. Están negando a Dios. Dicen que son de Dios, pero no son de Dios. Están negando al mismo Dios. Los judíos siempre negaron a Dios. Desde el principio siempre negaron a Dios. Siempre negaron a Dios. Y les mandó a su hijo, lo mataron. Así es como están. Y tú no estás apoyando al evangelio de Jesús. Tú no estás apoyando a Jesucristo, el del evangelio. Tú estás apoyando a ellos que van en contra del Dios de Abraham. Van en contra, ellos van en contra. Porque si no hubieran ido en contra, no hubiera venido su hijo a hacer un nuevo pacto, pero despreciaron el primero y el segundo. ¿Cómo tú puedes ir detrás de ellos? ¿Cómo puedes ir detrás de esos mentirosos, blasfemos? ¿Cómo puedes ir? Blasfemaron en contra de Jesús y siguen blasfemando en contra de Jesús. ¿Tú crees? Yo prefiero perderme antes que yo aceptar su religión de ellos. No, prefiero perderme. De una vez perderme, pero yo no voy a aceptar la religión de ellos de ninguna manera. Porque están mal. Están mal. Abre los ojos. Porque todos están siguiendo eso. ¿Ve? Seguimos. Porque el pecado tomando ocasión por el mandamiento me engañó y por él me mató. El pecado por medio del mandamiento de la ley lo engañó y lo mató. Porque ahí no había vida como la que hay en el evangelio de Jesús. De manera que la ley, a la verdad, es santa y el mandamiento santo, justo y bueno. Luego lo que es bueno vino a ser muerte para mí, ya ve. En ninguna manera, sino que el pecado, para mostrarse pecado, produjo en mí la muerte. Por medio de lo que es bueno, a fin de que, por el mandamiento, el pecado llegase a ser sobremanera pecaminoso. Claro. Vea. La ley es muerte. La ley es pecado. La ley es todo. ¿Por qué? Porque ellos nunca vivieron la ley. Al vivir la ley ellos se tenían que santificar. Tenían que llevar una vida santa, como los que estamos llevando los del evangelio. Una vida santa en el evangelio. Así ellos tenían que vivir el primer mandamiento. Y no lo vivieron. Por eso era un Sodoma y Gomorra, un desorden. Un desorden, por eso ellos no aceptan y ellos se ponen a insultar al Mesías. Por favor, mi Mesías es santo, santo, santo es mi Mesías. Mi amado Señor Jesucristo, el Rey de Reyes y Señor de Señores, es santo. Y los ciegos le vienen a blasfemar en contra de mi Jesús. Y ellos están más perdidos y ellos son peor que caca. Créame, son peor que caca. Porque la caca de los animales sirve para hacer paredes. Y la de la gente sirve para abono, si la saben llevar. Ellos no sirven para nada. Para nada. ¿Y cómo puedes ir detrás de alguien que no sirve para nada? Que están hablando que Jesús es de lo peor. ¿Y quiénes son ellos? Jesús no es de lo peor. Ellos son de lo peor. Pero mi Jesús no tiene pecado alguno. No hay de qué le señalen a él. Y como tú has dejado de vivir el evangelio que vino a predicar mi Jesús en aquella cruz. No más por ir detrás del otro Mesías.
por ir detrás del otro Mesías, por ir detrás del Mesías, del otro, por ir detrás del anticristo, porque este es el Señor Jesucristo, el del Evangelio, el Señor Jesucristo, Jesús, el Señor Jesucristo, el Rey de Reyes y Señor de Señor, Él es. Sin embargo, este es el anticristo, el que no es nada. Y a ese se está volteando, a ese se está volteando toda la gente. La mayoría se está volteando para allá. Qué lástima me dan y qué dolor me da a mí. Que se estén volteando para allá. Que hasta un niño puede darse cuenta de que si ellos hubieran estado bien, Jesús nunca hubiera venido a la tierra. Pero porque estaban totalmente perdidos, vino Jesús a enseñarles la verdad y no la aceptaron. Y tú estás igual. No aceptas la verdad. Estás como ellos también. Por el mandamiento, el pecado llegase a ser sobremanera pecaminoso. Porque sabemos que la ley es espiritual, mas yo soy carnal, vendido al pecado. Porque es el que es espiritual. El que es espiritual mira la verdad y no peca. Pero el que está en la carne, peca. Dice, porque lo que hago, porque lo que hago no lo entiendo. Pues no hago lo que quiero, sino que lo que aborrezco hago. ¿Por qué? Lo que aborrece hace. ¿Por qué? Porque estamos en la carne todavía. Pero es que la carne no lo va a sujetar a nosotros. Nosotros tenemos que sujetar a la carne. Mientras esta carne depravada desaparece y toma control y territorio el Espíritu Santo. Pero el territorio lo va a ganar el Espíritu Santo si nosotros oramos. Pero si nosotros no oramos, jamás va a haber territorio para el Espíritu Santo, solo para la carne. Y siempre vas a estar en las tinieblas, y nunca vas a salir a la luz. Dice, y si lo que no quiero esto hago, apruebo que la ley es buena, de manera que ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí. El pecado que mora en él, ¿por qué? Por medio de la ley. Por medio de la ley, ¿por qué? Porque no era una vida espiritual. Entonces estaban en la carne, y estar en la carne, la misma carne los hacía pecar, porque no eran espirituales. ¿Por qué? Porque Dios es espíritu. Y si ellos vivían conforme la ley que Dios les había dado, y obedecían realmente los mandamientos, y si se sujetaban realmente a lo que Dios quería, a vivir totalmente santos. Sí, pero como nunca se sujetaron a la ley, así como tú te pasas lo que quieres por las patas, ellos también se lo pasaron y brincaron y renunciaron a la ley de Moisés y renunciaron a vivir a Dios. Y vivieron como el mulo, sin rienda, a como ellos quieren. Así están viviendo. ¿Y por qué tú te estás uniendo con ellos? Tú te estás convirtiendo en enemigo de Dios y uniéndote a los enemigos. Eso estás haciendo. Mucha gente está uniendo al enemigo. Le vuelvo a decir otra vez. Los 2 o 3 que están aquí, afírmense. No caigan. Se los ruego. En el nombre del Señor Jesucristo. No caigan en esa mentira. Porque a muerte van. A muerte van. Peleen las buenas obras de la fe aquí. Busquen el bautismo del Espíritu Santo. La que no lo tiene y la que lo tiene, no lo deje morir. Dele de comer. Y la comida del Espíritu Santo es la oración. Cuando usted alimente al Espíritu Santo
con la oración, el Espíritu Santo la va a mandar a usted a hacer lo que Él quiere. Y usted tiene que obedecer porque usted va a tener esa comunicación con Él. Dice, de manera que ya no soy yo quien hace aquellos, sino el pecado que mora en mí. Y yo sé que en mí, esto es en mi carne, ya ve. Yo sé que esto en mí es mi carne. Mi carne. Y yo sé que en mí, esto es en mi carne, no mora el bien. ¿Ya ve? Que todo el que esté en la carne no mora el bien, mora el mal. Yo tengo un carnudo en la casa, ¿tú crees que mora el bien? No, porque es la carne que mora en él. No hay un espíritu, no hay una espiritualidad, no, nomás es carne. Entonces él va haciendo las obras de la carne. Y cuando se hace las obras de la carne, ¿las obras de quién se está haciendo? De su tate el diablo, ¿verdad que sí? Mora el bien porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. Porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero. Eso hago. Y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. ¿Por medio de qué? Por medio de la carne. Porque dice, y yo sé que en mí, esto es en mi carne. Esto es mi carne y no mora el bien, porque el querer el bien está en mí, pero el no hacerlo, ¿por qué? Porque las obras de la carne es el mal. Por eso nosotros tenemos que despojarlos de la carne por medio de la oración. Despojarlos de la carne es como cuando, ay, yo que no tengo me hacen falta ejemplos. Voy a poner un ejemplo. Yo me pongo esto aquí. Me pongo esto, va. Esta es la carne. Esta es la carne. Esta soy yo. Esta es la carne. Pero yo tengo que despojarme de la carne, que es la que me lleva a perdición. Y tengo que quedarme yo y el espíritu, porque el espíritu me lleva a vida eterna y para el cielo. La carne me lleva al infierno y hartarme lo que está en la letrina. A eso me lleva la carne. Porque la carne le gusta lo que a Dios detesta. La carne te lleva lo que a Dios no le gusta. La carne te lleva a hacer lo que a Dios no le agrada. Entonces la carne te lleva ¿a qué? A que recibas todos los juicios de Dios. A eso te lleva. Seguimos. Así que queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, que es el mal. ¿Ves? Ay, santo. Hallo esta ley que es el mal. El mal está en mí, porque según el hombre interior me deleito en la ley de Dios. Pero veo otra ley que es el mal, otra ley que es la carne y no la de Dios. ¿Por qué? Porque la ley de Dios es mandamiento tras mandamiento, es santidad tras santidad, es consagrar tras consagración, es escalar en santidad y en santidad. En santidad, ¿por qué? Porque cada persona es la ofrenda para Dios y la ofrenda que se pusieron en el altar era perfecta, no tenía pero ni un pelito de otro color porque ya no le agradaba a Dios. Y así mismo tenemos que estar nosotros. Entonces dice, pero veo otra ley en mis miembros que se rebelan contra la ley de mi mente. Esa es la ley de la carne, que me lleva cautivo a la ley del pecado, que es la carne, que está en mis miembros. Miserable de mí. Dice, miserable de mí, dice. ¿Quién me librará de esto? Dice, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Este cuerpo de muerte, ¿por qué? Por la carne. Y esa es la misión de nosotros, desaparecer esta carne inmunda y vivir totalmente en el espíritu conforme a la voluntad de Dios. ¿Conforme a la voluntad de Dios por medio de qué? Procesos, luchas, aflicciones.
Por eso, hermanas, cuando usted esté pasando luchas, aflicciones, lloro, gócese, porque es para su bien. Si usted no pasa eso, entonces usted está mal. Porque luego habla uno con las hermanas y dice, no, aquí luchando, llevando la batalla aquí, no sé cómo es que me dicen, pero es necesario. Si no hay pruebas, si no hay lucha, no vamos a crecer. No vamos a crecer. No vamos a llegar a ese nivel que Dios los quiere para la venida de su Hijo. Esta carne tiene que desaparecer totalmente y nosotros tenemos que ser espíritu, espíritu, espíritu. ¿Ve? Porque ahora la gente dice ahora la gente dice que vive en santidad. ¿Tú crees que eso es santidad? Mira. ¿Tú crees que eso es santidad? Eso no es santidad. Mira. Y a eso le llaman santidad. Y la misma que está cantando ahí. Mira, con los pechos de afuera, ¿te das cuenta? Y esa misma que está cantando ahí dice que está en santidad. ¿Tú crees que está en santidad? Mira, esa misma que está cantando ahí dice, pueblo sin santidad nadie verá a Dios. Pero si ya no lleva una santidad, ¿te das cuenta? Lleva camisa de hombre. Y de paso se desnuda hasta aquí. Lleva camisa de hombre y de paso se desnuda hasta aquí. Como los guajolotes, para que le vean el tambor. Se desnuda hasta aquí. Lleva camisa de macho. No lleva manto. Y dice que en santidad está. ¿Te das cuenta? Esa no es la santidad. Ahí hay carne. Ahí de paso celebra los cumpleaños. Celebra el cumpleaños de ella. Y con las mismas alabanzas va a celebrar el cumpleaños al marido carnudo que tiene también. Un marido carnudo que tiene también. Si nosotros tenemos un marido carnudo, que se quede allá. ¿Para qué lo vamos a tener aquí? Pero como ella es carnuda, tiene al carnudo también ahí. No, si es que si quiere el carnudo acompañarme, que se guarde en santidad. Para que me acompañe, pero carnudo yo no lo quiero a mi lado. ¿Te das cuenta? No, señores, las obras de la carne son esas. Seguimos. Entonces dice, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Porque el pecado es muerte. La ley es muerte, el judaísmo es muerte. El espíritu es vida. El Espíritu Santo de Dios. No es el espíritu que vive en el hombre, no. Le estoy hablando del Espíritu Santo de Dios. Él es vida. Él los da vida. Por eso Él se encarga de prepararlos, santificarlos, hablarlos, limpiarlos, quitarlos la vieja ropa, quitarte la vieja vestimenta. Hay gente que dice, no, pues que es que el Espíritu a mí me quitó 3 vestimentas. Le quitó la vestimenta. Y que solo con la vestimenta se quedó. Ya no trabajó más en ella. Ya no, el Espíritu ya no, nomás le cambió la vestimenta, pero aquí no le alcanzó para poner el velo. El Espíritu no se equivoca. El Espíritu es perfecto. Porque el Espíritu, cuando me puso el vestido, me puso también el velo. Y cuando me puso el vestido, el Espíritu no me puso un vestido corto. No. Me quitó los vestidos cortos, y cuando el Espíritu dijo, te voy a vestir, me puso el vestido que me arrastra hasta abajo. Y también me puso el velo. El Espíritu me trajo la vestimenta completa. Me trajo el velo, el vestido manga larga, el vestido que arrastra hasta el suelo, y me trajo los zapatos sin tacones también. Me trajo de una vez el traje, el velo, el vestido largo que arrastra. Me trajo el calzón. Me trajo un calzón, no una tanga, no, me trajo el calzón. Aquellos que las modernas liberales le dicen matapasiones. Pero es que no es ahí donde se va a desvaciar tu esposo, es en tu vagina.
Preocúpate de tener tu vajita. Y no importa que el calzón sea de manta. No importa que el calzón sea de bolsa de plástico. Porque el calzón, el marido no se va a enfocar en él, te lo va a quitar. Entonces el Espíritu vino conmigo. El manto, mi vestido largo que arrastra. Mi vestido que me cubre hasta aquí. Chanclitas bajitas, zapatos bajitos. Y mi calzón. Mi calzón que me tapa de la cintura hasta abajo lo que son las piernas. Mi calzón correcto. Un calzón que no se sale ni un pedazo de nalga, ni un pedazo de vagina. Un calzón correcto, el calzón normal que no se sale nada. Ya se lo he enseñado ante los calzones que yo uso. Ya le enseñé los calzones que yo uso. Para quitarme aquellas cositas donde se me salían las dos nalgas y también se me salían los lados de la vagina. No digamos los pelos también. ¿Por qué? Porque estamos copiando al mundo. Y los poníamos aquellos calzoncitos como los que llevan la yegua. La yegua les ponen la albarda y para que la albarda no se caiga les meten una cosa en el culito. Aquí, vea. Porque ahí se detiene ahí se detiene la albarda. La albarda se detiene en la cola de la yegua y las dos nalgas le quedan afuera a la yegua. Aquí una nalga, aquí la otra y aquí le entra. Así andan las mujeres y con Biblia. No. El Espíritu Santo no hace eso. El Espíritu Santo no te puede dejar que tú te pongas eso. Porque el Espíritu Santo viene y lo representa una buena vestimenta. Ay, hermana, dice vestido largo, pero su manga está corta, hermana. Sí, pero mira, la completo con esto. Lo que le falta de mi vestido para acá, yo se lo añido con esto. El Espíritu no se equivoca. Te trae la vestimenta completa, tanto de adentro por fuera. Porque ¿qué dijo Jesús? Limpio el vaso por dentro y por fuera. Y el Espíritu los limpia de adentro por fuera también. Él viene a respaldar lo que Jesús dijo. No vino a decirle mentiras y a decirle mentiroso a Jesús y a Dios. No. El Espíritu de Dios viene a respaldar lo que Dios dice y lo que Jesús dice. A respaldarlo y a respetar y a hacer que se respete eso. A eso vino el Espíritu Santo de Dios. Dice, doy gracias a Dios por Jesucristo. ¿Ya ve? ¿Por qué da gracias a Dios Pablo por Jesucristo? Porque por Jesucristo dejó la ley del pecado. Porque por Jesucristo que vino a quitar la ley, se convirtió al evangelio. Dejando el pecado y dejando la muerte porque estaba en muerte y estaba en pecado por medio de la ley y la carne. Por eso dice, no, en Cristo está la vida y está la verdad. ¿Y qué hace usted? Siguiendo el judaísmo. Si usted está en la congregación del Aguayo, sálgase de ahí. Sálgase de ahí. Porque ahora el diablo está poniendo eso en las congregaciones. Dios revela antes, pero como la gente no obedece a las revelaciones. Voy a terminar antes de decirle. Gracias doy a Dios por Jesucristo, Señor nuestro. Así que yo mismo con la mente sirvo. Así es que yo con la mente sirvo a la ley de Dios, más con la carne a la ley del pecado. ¿Ve? Con la carne al pecado. Pero los mandamientos del Jesucristo son los mismos de Dios. Miserable de mí, dijo. Dijo el Pablo, miserable de mí. Porque no estoy haciendo lo que los mandamientos me están mandando. Estoy haciendo lo contrario. Lo que no le agrada a Dios. Lo que no le agrada a Jesús, eso es lo que estoy haciendo. Miserable, porque lo que no quiere estoy haciendo. ¿Por qué? Por medio de la carne. A mí, yo nunca he visto lo de John Aguayo. No, yo lo veo por perfil. No, nunca lo he visto. Y yo sin verlo, Dios me reveló que este hombre, la Biblia, esta es la Biblia de frente, ¿va? En esta Biblia, la Biblia está la verdad. Esta Biblia es espiritual. Esta Biblia no es carne. Esta Biblia no es carne. Esta Biblia no es carne ni es terrenal. Es espiritual. Pero Dios me revelaba a mí que este hombre, la Biblia no la tenía así.
sino que la Biblia la tenía así. ¿Por qué? Porque ya estaba ciego, ya no estaba en lo que tenía que ver. Entonces aquel hombre, al tener la Biblia, no así, sino que así, aquí no hay nada, aquí no hay nada. Entonces, en la mente de aquel hombre ya no había nada. Porque aquí, mira aquí no hay nada. Aquí no hay nada, aquí no hay verdad, aquí no hay nada. Pero si yo le hago aquí está todo, aquí está toda la verdad y todo. Pero si yo le hago aquí no hay nada. Y aquel hombre tenía la Biblia así, en blanco, no había nada. Aquel hombre tenía su Biblia en el púlpito, pero así estaba, en blanco, no tenía nada. Así está el hombre. Y así lleva a las personas. Las personas que son fieles al hombre, no a Dios. Y ahí van a la perdición por ir detrás del hombre y no siguiendo lo que a Dios le agrada. Y no siguiendo lo que a Dios le agrada. Y nosotros, Dios no los manda que seamos fieles al hombre, los manda que seamos fieles a Él, no al hombre. Así es que espero haya entendido la palabra que el Señor los viene dando. Y lo está haciendo por todo lo que está pasando y para donde la gente está corriendo para atrás. Ya se llegaron esos tiempos de la apostasía. Ya se llegaron esos tiempos donde el anticristo ha tomado ya la posición de él. Así es que abramos los ojos. Los que no hemos caído todavía en las manos del anticristo, no caigamos. Mantengámoslos orando para que no caigamos en las manos de él. Porque esas congregaciones judaicas ya están en las manos del anticristo. Ya están en las manos de él. Huyan de ahí. Huyan de ahí. Igual que aquel hombre que le dicen profeta, Diego Ortiz, me dio revelaciones. El Señor me dijo que él era Baal. Me dijo, este es Baal. Dios siempre revela las cosas. Dijo que él era Baal. Ahí tengo la foto yo. Lo que Dios me reveló, dijo que ese hombre era Baal. Y sí, si tú miras, ese hombre anda moderno, liberal. Ese hombre celebra todo lo del mundo. Todo lo del mundo celebra. ¿Y tú crees que uno que celebre todo lo del mundo y ande moderno, liberal, va a ser del Evangelio Santo de Jesucristo? No, porque por eso dice el Santo Evangelio. Ajá, ¿por qué? Porque es santo. Y los que vivimos el Santo Evangelio tenemos que ser santos para vivir el Santo Evangelio también. Muy buenas noches. Dios le bendiga.